Hoy es lunes, agosto 9 del 2021. Damos gracias al Señor nuestro Dios y le damos la bienvenida a la pastora Obi Velázquez de González desde Guatemala. Ella pertenece al Ministerio Tabernáculo de Avivamiento Miel San Marcos. Damos la bienvenida, pastora. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. No tengo el privilegio de conocerla en persona, pero el Espíritu Santo es el que da testimonio de cada uno de nosotros. Le entregamos el tiempo en esta mañana. Bienvenida. Amén. Es una bendición saludarlos en el amor del Señor. Estamos muy agradecidos con el Señor porque su palabra dice que nuevas son sus misericordias cada día y grande es su fidelidad. Estamos seguros que el Señor hoy hablará a nuestra vida y a nuestro corazón. Los invito para que se unan nuevamente y hablemos con nuestro Padre Celestial. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia. Te damos gracias porque por tu misericordia nos has hecho tus hijos. Gracias porque podemos llegar ante el trono de tu gracia y tener ese encuentro personal contigo. Te alabamos y te bendecimos. Reconocemos, Señor, que te ofendemos a cada momento. Reconocemos que te fallamos, pero es tu gracia, es tu perdón, es tu misericordia en nuestras vidas. Queremos en esta hora, Señor, poner en tus manos este tiempo donde tú vas a hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Señor, yo te pido que tú pongas tus palabras en mis labios y que esas palabras puedan ser sembradas en nuestros corazones. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque solo tú eres digno de toda honra, de toda gloria y de todo honor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Es una bendición el poder saludarles por este medio y poder compartir la palabra del Señor en este momento. Estamos tan necesitados del Señor y el hecho de que usted esté en este momento escuchando o viendo esta transmisión es porque usted se siente necesitado del Señor. Y hoy queremos compartir el tema en los montes hay trigales. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué significa todo esto? Pero en el transcurso vamos a ir desarrollando el tema y nos vamos a dar cuenta de qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta oportunidad. Todos anhelamos vivir tranquilamente y reposadamente en todas las áreas de nuestras vidas y en todos los roles que tenemos nosotros como padres, como esposos, como hijos, como profesionales, como obreros, como empleados y también como líderes en una iglesia. Pero esto es posible si nosotros buscamos la presencia del Señor. Y cuando hablamos de buscar la presencia del Señor, estamos hablando de subir al monte de Dios. Solo ahí, en el monte, en su presencia, nosotros recibimos esa buena semilla que va a cambiar nuestra vida y nuestro corazón. Cuando nosotros subimos al monte de Dios, experimentamos algo sobrenatural. Es algo que los demás no pueden entender, que solo los hijos del Señor podemos experimentar cuando nosotros estamos en intimidad con Él. Y ahí, en ese lugar de su presencia, nosotros recibimos la gracia del Señor, su favor y su misericordia. Y eso todos los días. Todos podemos subir al monte de Dios. Lo único que nosotros necesitamos mover es nuestra voluntad, porque somos nosotros los que decidimos buscar o no al Señor. Y si nosotros tomamos la decisión de buscar al Señor, vamos a encontrar ahí en su presencia una abundancia espiritual. En el diccionario, la palabra abundancia significa riqueza, prosperidad y bienestar. Imagínense, abundancia significa riqueza, prosperidad y bienestar. Y en el diccionario también la palabra bienestar nos dice que significa satisfacción y tranquilidad.
Y la prosperidad, según la Biblia, se refiere a todas las bendiciones que el Señor tiene para con nosotros. ¿Y cuántas bendiciones tiene el Señor? Son muchas las bendiciones, las promesas que la palabra del Señor tiene para cada uno de nosotros. La prosperidad, según la Biblia, solo la vamos a poder alcanzar subiendo al monte de Dios. Y en esa prosperidad espiritual, lo primero que recibe esa prosperidad es nuestra alma. Realmente, si nosotros somos cambiados y transformados por el Señor, vamos a ser diferentes y vamos a ver las cosas de una manera diferente. Entonces vamos a vivir en esa prosperidad, no importando las circunstancias que nosotros estemos viviendo o pasando. Vamos a ser los mismos con esa paz, con esa tranquilidad, en ese reposo del Señor en los tiempos de bonanza, pero también en los tiempos en que nosotros consideramos que son tiempos malos. Pero no hay tiempos malos en el Señor. Todos tienen un propósito. La palabra del Señor en el Salmo 43:3 dice: envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen a tu monte santo, que me lleven al lugar donde tú habitas. Existen dos verdades en ese verso. Esas verdades son las que nos van a llevar al monte de Dios. La palabra dice su luz y su verdad. Eso significa que solo la palabra del Señor nos permite caminar con claridad. Que cuando nosotros subimos al monte, necesitamos orar, interceder, adorar al Señor, pero también recibir esa palabra que el Señor tiene para nosotros. Solo obedeciendo al Señor, nosotros vamos a caminar conforme a su voluntad. Y eso se asemeja, la prosperidad espiritual que el Señor nos está hablando, se asemeja a los trigales del campo, a esa abundancia. Al subir al monte, nosotros vamos a recibir esa prosperidad del Señor y vamos a vivir de acuerdo a su voluntad y vamos a sentirnos bien aún teniendo dificultades y adversidades. Pero para caminar en esos trígales que el Señor tiene para nosotros, también hay piedras. Hay piedras que nos roban la bendición del Señor. Las piedras muchas veces nos conducen al pecado, traen dureza a nuestro corazón, esclavizan nuestra mente. Las batallas no solo se libran por los problemas que nosotros tenemos, las batallas muchas veces están en nuestra mente. Y nosotros como cristianos decimos, no, pues yo busco al Señor y yo no puedo estar en esas batallas. Y sí, muchas veces nuestra mente se ve nublada porque no entiende la palabra, porque es una mente carnal que todo lo racionaliza, porque es una mente que está contaminada con el pecado, porque es una mente inestable y muchas veces eso no sucede. Hoy anhelamos y sentimos el fuego y la unción del Señor. El momento ya no pasó de largo a nuestras vidas. Entonces, así como nosotros podemos caminar y subir al monte del Señor, también están esas piedras de tropiezo, pero que son vencidas por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Solo el Señor puede romper cadenas y ataduras que muchas veces llevamos aún siendo cristianos. Y es necesario que todo esto sea revelado por su Espíritu Santo para que nosotros podamos tener una sanidad interior y una libertad completa. A mí me gusta dar la palabra de acuerdo a interrogantes. Y tenemos una. Dice, ¿cómo entendemos bíblicamente la figura de un monte? Los montes bíblicos tienen un lugar predominante en las Sagradas Escrituras. Cada monte nos da una enseñanza y cada monte tiene un simbolismo. El monte de Dios simboliza la unión del cielo con la tierra, donde el hombre sube para encontrarse con Dios. Y en esa paz, encontrarse consigo mismo por la revelación del Espíritu Santo.
¿Por qué nosotros, cuando buscamos al Señor con disciplina y con constancia, cambiamos sin darnos cuenta? Porque es el Señor obrando en nuestras vidas, dándonos libertad, sanando muchas cosas que ni siquiera a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, yo siento esto o lo otro, sino que la unción del Espíritu Santo rompe esos yugos y nos hace libres. El monte es un lugar santo, es un lugar propicio para la adoración, para la oración, para la intercesión, para la alabanza. Y nosotros como hijos del Señor tenemos que tener la convicción clara que ahí el Señor va a dar salida a todas nuestras necesidades. La palabra del Señor en el Salmo 121, 1 y 2 dice, a las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. David sabía con esa certeza de que solo levantando sus ojos al Señor, solo subiendo al monte, él podía tener la respuesta de cada necesidad. Estamos seguros que cuando David escribió ese salmo, estaba pasando por situaciones bastante difíciles y él decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿De dónde va a venir mi ayuda? ¿Cómo voy a encontrar esa salida? Y se respondía y decía, mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra, porque él estaba seguro que en el Señor tenía su refugio, que el Señor iba a resolver sus problemas. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros ante las pruebas y las adversidades que podamos tener en la vida? ¿Qué necesitamos? Subir al monte, elevar nuestros ojos. Todos los días debemos alzar nuestros ojos hacia el Señor. Solo ahí en su presencia vamos a encontrar la respuesta a todo lo que nos inquieta y a las necesidades que tenemos. Hoy quizá usted está pasando un mal momento, está viviendo problemas que le parecen imposibles y que de hecho en algunas oportunidades son imposibles para el hombre, pero la promesa del Señor es que para Él nada hay imposible. Alce sus ojos al Señor, clámele al Señor, porque el Señor le va a responder. Cuando nosotros llegamos ante la presencia del Señor, con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero delante del Señor, cuando nosotros nos acercamos seguros, con fe de que el Señor nos va a responder, Él nos va a responder. Y Él va a contestar las peticiones, pero necesitamos anhelar su presencia, necesitamos buscarlo al Señor y de esa manera nosotros vamos a recibir esa prosperidad espiritual de la cual el Señor nos está hablando en su palabra. Tenemos ahora otra interrogante. ¿Cuál es el significado espiritual de una piedra de tropiezo? Estamos hablando que en los trigales, que a la presencia del Señor, también vamos a encontrar piedras de tropiezo. Y una piedra de tropiezo, de verdad a mí me impactaba cuando el Señor me hablaba acerca de ese tema. Porque cuando escuchamos la palabra piedra de tropiezo, nosotros pensamos ya rapidito en las personas que nos hacen daño. Que fulano me hizo esto, que mengano me esto, que mi esposo me lastima, que esto y lo otro. Y siempre pensamos en la piedra. Y claro, si nos vamos a la porción de la palabra donde dice el Señor que cuidado a aquel que es una piedra de tropiezo para su hermano. Pero nos quedamos en eso. A mí me impactaba, porque en el camino muchas veces las piedras de tropiezo son las que nosotros están en el camino y nosotros las tomamos para nosotros. Esas piedras nos desvían del camino de Dios. Esas piedras de tropiezo son aquellas que nos impulsan a oponernos a la voluntad de Dios. Nosotros creemos que al ir al Señor, al ir a su presencia y decirle, Señor, yo te pido y clamo por esto y esto y esto, nosotros vamos a recibir la respuesta del Señor. Sí, 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 no. La respuesta del Señor puede ser sí, puede ser no, puede ser espera. El tiempo del Señor es perfecto. Entonces,
Esas piedras de tropiezo estorban nuestro camino y dice que muchas veces nos destruyen. Como cristianos, nosotros necesitamos reconocerlos para que no sean obstáculos en nuestra búsqueda personal con el Señor. La palabra del Señor en Santiago 3:2 dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. Si alguno no tropieza en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar también todo el cuerpo. Quien pone las piedras de tropiezo en nuestro caminar diario es el enemigo, porque quiere desviarnos del camino del Señor. Pero es en la presencia del Señor donde nosotros somos más que vencedores. Y ahí en su presencia nos da poder para vencerlo todo. Ahora, es importante saber qué piedras de tropiezo están dañando nuestra vida y nuestra mente y nuestro corazón, porque esas actitudes y esas reacciones negativas que nosotros tenemos, que provocan esas piedras de tropiezo, nos van nos impiden a mantener una relación personal con el Señor. También dañan nuestro corazón. Y no solo nos quedamos con el daño nosotros, sino dañamos el corazón de nuestros hijos, dañamos el corazón de nuestro esposo, de nuestra familia, dañamos el corazón de las personas que conviven con nosotros. Y entre esas piedras de tropiezo podemos encontrar el rencor, la tristeza, el odio, la envidia, el engaño, la injusticia, el temor, la ira, la mentira, el desamor, la amargura, la duda, la desesperación, la intranquilidad, la impaciencia, la depresión, la pereza espiritual y pereza física también, acomodamiento, la falta de perdón, el resentimiento, la murmuración, el dolor, los malos hábitos, el estrés, la irritabilidad, la intranquilidad. ¿Se dan cuenta? Y esas son algunas. Hay muchas más todavía. Nosotros necesitamos reconocerlas estas y botarlas en el nombre de Jesús. ¿Y dónde pueden caer esas piedras de nosotros? En la presencia del Señor. En la presencia del Señor. Porque todas estas piedras de tropiezo nos impiden avanzar espiritualmente. Obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es poderosa. Él lo llevó ya todo en la cruz del Calvario. Y en otras palabras, nosotros podemos decir que esas piedras de tropiezo son los frutos de la carne. Y nosotros conocemos todos los frutos de la carne, pero muchas veces no los reconocemos que están en nosotros y que hacen mucho daño a nuestra vida espiritual. Está esta otra interrogante también. ¿Cuáles son los montes que debemos subir? Estamos hablando que los montes tienen un lugar muy importante en la palabra y están llenos de enseñanza. Y hoy el Señor está hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Y sabemos que el monte es el lugar donde habita el Señor, que es el lugar donde nosotros llegamos a esa intimidad con el Señor, donde nosotros tenemos ese encuentro con el Señor. Vamos a reconocer que esos montes son poderosos. Y en otras palabras, llegamos a entender entonces en la oración, la intercesión, la alabanza, la adoración y la palabra realmente traen a nuestra vida reino, poder, fortaleza y protección. Y eso es lo que significa un monte. Vamos a hablar del monte Ararat. En este monte nos narra la palabra que cayó el arca de Noé después del diluvio. Ese monte significa nueva vida. Cuando buscamos al Señor en oración, tenemos nueva vida en Cristo. Y dice la palabra, las cosas viejas pasan y todas las que vienen son hechas nuevas. En Cristo somos rejuvenecidos. El Señor ahí va transformando, cambiando y renovando nuestra vida. El anhelo del Señor es que nosotros crezcamos cada día y lleguemos a ser como las águilas. Y es en ese monte, en la oración, nosotros somos rejuvenecidos y recibimos nueva vida.
es llamado también el monte de la misericordia y de la gracia de Dios en la familia. Hoy más que nunca, nosotros necesitamos entender ese mensaje poderoso en la vida de Noé, que solo él y su familia se salvaron por la gracia y la misericordia del Señor. Por eso nosotros necesitamos, estos tiempos son los tiempos de antes del diluvio, donde hay violencia, donde hay maldad, donde hay pecado, donde la situación está tan difícil. Hoy necesitamos clamar por nuestros hijos, clamar por nuestra familia, clamar por nuestro matrimonio. No podemos decir, ay, el enemigo me quitó esto o me está robando, cuando nosotros tenemos el poder en nosotros, porque Cristo habita en nosotros y nosotros somos templo de ese Espíritu Santo. También se le llama al monte Ararat el monte de la protección en medio del juicio. Y hoy estamos viviendo algo similar, la pandemia que hemos estado pasando. Por gracia y misericordia del Señor, el Señor nos ha guardado hasta este momento y lo seguirá haciendo porque Él es fiel y Él es real. Pero muchos han tenido que pasar por esto, muchos han tenido que perder familias, un ser querido, pero todo ha estado en el plan perfecto del Señor. Entonces, es tiempo de clamor, es tiempo de no acomodarnos, sino de buscar al Señor continuamente. Y qué lindo dice, que este monte Ararat es el monte del pacto de Dios para con el hombre. Hay muchos pactos en la palabra del Señor que muchas veces nosotros no los tomamos porque los desconocemos. Y nosotros tenemos que reconocer y estar seguros que el Señor es un Dios de pactos, que Él es un Dios de promesas y que esas promesas se cumplen en ese corazón que cree. Es el monte de la fidelidad eterna de Dios. Él lo hizo por amor a nosotros. Nos pasamos ahora al monte Moria. En este monte, Abraham subió en obediencia a Dios para sacrificar a su único hijo. ¿Por qué Abraham subió obedientemente? Porque él mantenía una relación con el Señor, porque él obedecía al Señor, porque él vivía en la presencia del Señor. Entonces, él subió y él dijo, no le dijo al Señor, Señor, pero si es mi único hijo, ¿y qué va a suceder? Y entonces lo que me has prometido, la gran descendencia, que van a ser millares. Abraham no le dijo eso al Señor. Abraham obedeció y subió. Por eso, en medio de la prueba, el Señor nos prueba. Y en medio de la prueba, nuestra fe se fortalece de tal manera. En el sufrimiento el Señor nos hace fuertes. En la obediencia el Señor nos da fe para creer en los propósitos de Dios. Pero hay algo impactante también en ese monte, porque es el monte de la provisión. Si nosotros pasamos por pruebas, pero el Señor nos provee de lo que necesitamos, nos va a dar una salida. Él es nuestra provisión. Vamos ahora y nos vamos al monte Oreb. Ese monte es el monte del llamamiento, es el monte de la voz de Dios, es el monte donde Moisés escuchó la voz de Dios y fue llamado a ser libertador de Israel. En el monte de Dios, el Señor nos llama. En el monte de Dios, nosotros escuchamos su voz. En el monte de Dios, Él nos habla de muchas maneras. Nos habla en oración, nos habla por la palabra, nos habla por la naturaleza, nos habla en medio del sufrimiento, en medio de las adversidades, nos habla hasta en la soledad. El Señor a cada momento nos está hablando y muchas veces nosotros nos ahogamos ante un problema que tenemos y decimos, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué salida? Otros el Señor les puede hablar, pero a mí no me habla.
Claro que nos habla. Nosotros necesitamos subir al monte de Dios y escuchar esa palabra del Señor. Así que es necesario mantener una vida de oración, una búsqueda de la palabra y una adoración continua que esté en nuestros labios para el Señor. Nos vamos ahora al monte de los olivos. El monte de los olivos es el monte del quebrantamiento, el sometimiento y de la renuncia a nuestro yo. ¡Qué tremendo! En ese monte Jesús llevó a sus 3 discípulos más cercanos, porque él sabía que el momento había llegado y que tenía que pasar por esa situación. Él se lleva a sus 3 discípulos. ¿Qué sucedió? Usted y yo sabemos la historia. Cada vez que el Señor regresaba a verlos, los encontraba dormidos. Y qué tremendo es que el Señor nos pueda encontrar dormidos. Necesitamos estar despiertos, estar buscando al Señor en oración. Nosotros necesitamos una vida de oración para pasar cualquier situación, porque ese monte de verdad es de dolor, es de prueba y es de sufrimiento. El Señor en su humanidad sintió dolor, sintió sufrimiento, él tuvo miedo, temor, pero esos momentos de clamor al Padre le dieron la fuerza y la fortaleza para ir a la cruz por amor a nosotros. Tanto fue su amor que dio su vida, y dice la palabra que en todo lo que sufrió, en todo lo que le hicieron, él lo aceptó todo y lo recibió, porque él, la visión era clara, ir a la cruz era la única manera para que nosotros pudiésemos recibir esa salvación tan grande. Así que en ese monte nosotros subimos cuando hay adversidades, cuando hay sufrimiento, cuando hay dolor, en la prueba, en la tribulación, en la enfermedad. Pero ahí es donde recibimos el amor del Padre. Ahí es donde recibimos la compasión del Señor, el favor, su generosidad, su bondad, que es tan grande para cada uno de nosotros. Viene el monte Carmelo. El monte Carmelo, este monte es donde el profeta Elías demuestra que Jehová es el verdadero Dios. El Señor es real. El Señor está presente con nosotros. Su palabra dice que donde 2 o 3 estén en su nombre, el Señor está ahí. Y aún estuviésemos solos, el Señor está con nosotros. Pero cuando nosotros subimos al monte Carmelo, viene el Espíritu Santo y derrama la unción, su unción, y derrama su fuego. Ahí en el monte Carmelo, literalmente cayó el fuego del Señor. Y ese mismo fuego lo recibimos nosotros cuando estamos en la presencia del Señor, pero en el altar. En el altar. Ahí es donde nosotros vamos a recibir la unción del Espíritu Santo. Ese es el monte de la victoria. Es el fuego mediante el Espíritu Santo que nos mueve. Nosotros sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. Es el fuego de Dios que quema todo lo malo que hay en nosotros, nos está renovando y transformando continuamente, pero nos está llenando. Hay tantas cosas que el Señor derrama sobre nosotros mientras nosotros estamos orando. Ahora, un interrogante. ¿Quién puede subir al monte de Dios? ¿Quién puede estar en la presencia del Señor? La palabra del Señor en el Salmo 24, 3, 4 dice: ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y da la respuesta a la palabra: solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos, ni jura por dioses falsos. Nosotros necesitamos botar todo lo que hay en nosotros, botar esas cargas. Quizá hay resentimiento,
amargura, rencor de hace muchos años y ahí solo lo estamos maquillando, pero en realidad no hemos dejado que el Señor nos limpie completamente y que nos haga libres. Hoy el Señor quiere traer esa restauración en cada uno de nosotros, esa sanidad interior, pero que nosotros lo llamemos por nombre y que le digamos al Señor que bote de nosotros todo orgullo, toda vanidad, toda envidia, todo egoísmo, toda maldad, todo rencor, todo resentimiento, porque ¿quién puede estar en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Necesitamos nosotros reconocer que somos pecadores y que cada momento nosotros estamos pecando. Es nuestra misma naturaleza, que nosotros necesitamos recibir el perdón de Jesucristo todos los días. Pedir perdón por nuestros pecados todos los días. No solo un momento, sino todos los días, porque necesitamos desarrollar un espíritu de arrepentimiento, que nuestro corazón esté quebrantado para que se pueda someter al Señor y que Él pueda hacer ese cambio y transformación en nosotros. Ahora, la interrogante es, ¿cuál es la condición para mantenernos en la presencia del Señor? En esos trigales que el Señor dice. Su palabra dice que en su presencia hay plenitud. Y nosotros, cuando hablamos de plenitud, estamos hablando de la cualidad de estar lleno, de estar completo, de estar satisfecho. Y nosotros, para alcanzar la plenitud, hay una condición, una sola condición, es morir a la carne, morir al yo. Cuando nosotros llegamos a esa plenitud, esa plenitud es sinónimo de la abundancia espiritual del Señor que nos está dando y que lo simboliza con el trigo. Y ahí en su presencia el Señor nos llena de amor, el Señor nos cambia, nos transforma, nos renueva, nos da poder, nos da dones, nos da riquezas espirituales. Entonces, nosotros necesitamos anhelar esa plenitud de Dios que va a llegar después de un proceso de restauración y de renovación y de transformación. La palabra trigo significa quebrado, triturado o trillado, haciendo referencia a la actividad que se debe realizar para separar el grano del trigo de la cascarilla que lo recubre. Pero separar esa cascarilla al grano no es fácil. Nosotros como hijos de Dios somos el trigo, somos la buena semilla. El Señor es el sembrador. Pero el Señor quiere que nuestra tierra sea fértil para que pueda ser sembrado. Pero que nosotros nos sometamos al Señor para que podamos ser trillados, y lo dice la palabra. En Juan 12:24 dice, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Esa es la condición. Significa que tenemos que morir a todas las obras de la carne, al pecado, al orgullo, a la vanidad, a la mentira, a la murmuración, que muchas veces todas esas cositas que tan sencillas parecen, detienen nuestro campamento, nos detienen espiritualmente. Necesitamos estar trillados para recibir esa bendición del Señor. Si todos los días nosotros morimos a Cristo, va a venir esa prosperidad a nuestra alma. Y la prosperidad de la que habla el Señor es primera del alma y después viene lo demás. La prosperidad del alma incluye nuestra mente, nuestros deseos y nuestras emociones. La prosperidad del cuerpo viene después y significa gozar de una buena salud y física. Y la prosperidad del espíritu es la que nos lleva a una relación personal con el Señor, a una nueva vida en Cristo, pero a vivirla como Él quiere. Y los frutos de lo que la palabra nos dice, que cuando el trigo muere, viene fruto, pero si el trigo no muere, se queda solo.
Pero si el trigo muere, hay fruto. Nos está hablando de todos los frutos del Espíritu Santo. El amor, la bondad, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre. Y vienen muchos frutos, la rectitud, la honradez, el servicio, la verdad, la piedad, la generosidad, la amabilidad, la justicia. En estos tiempos difíciles, ¿cuánta falta nos hace que el Señor siembre esa buena semilla en nosotros? Que nosotros seamos procesados por el Señor, que ese trigo bote su cascarilla para que podamos nosotros tener esos buenos frutos, que nuestros hijos crezcan sabiamente en el amor del Señor y que nuestro matrimonio no sea perfecto, pero que el perfecto lo guíe y que el perfecto sea el centro de ese matrimonio. Que nosotros podamos servirle al Señor con todo nuestro corazón y que no lo hagamos solo por querer hacerlo o porque tenemos el privilegio de hacerlo. No, sino porque nosotros lo anhelamos. Nosotros necesitamos ese cambio. Sabemos que no somos del mundo. Vivimos en el mundo y lo dijo el Señor. Pero mientras nosotros estemos, que nuestros frutos sean buenos para que muchos puedan llegar al Señor a través de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos aprender a mantenernos en la presencia del Señor? Eso es lo más importante, porque podemos saber todo lo que hemos hablado, pero si no aprendemos a mantenernos, va a pasar y nos vamos a quedar solo con la palabra. Hay tres acciones que nosotros tenemos que hacer y que tenemos que tomarlo en cuenta. Es la firmeza, es la constancia y es el crecimiento. Cuando nosotros estamos hablando de firmeza, estamos hablando de una cualidad de lo que es estable y no se mueve. Si nosotros nos damos cuenta, la firmeza de un árbol está en sus raíces. Y mientras más profundas estén esas raíces, ese árbol no se va a caer. Y por eso la palabra menciona mucho las palmeras, aunque el viento venga, esa palmera se va a mantener. La firmeza de una casa está en sus bases. Y realmente estas dos cosas físicas nos permite comprender que la firmeza no es algo visible en el exterior. La firmeza de nuestra fe está en nosotros. Y nosotros lo recibimos a través del Señor por fe. Porque Jesucristo es nuestra roca y su palabra nos mantiene firmes en el camino correcto y con nuestra mirada en Él. Si Jesucristo es el centro de nuestra familia, lo tenemos todo. Si nosotros estamos sobre la roca que es Cristo, vamos a ser más que vencedores. Y la constancia, ya viene el complemento de firmeza y perseverancia en nuestras decisiones, en nuestros propósitos, en nuestra visión, en nuestras acciones. En todo momento debemos mantenernos constantes buscando al Señor y su presencia, porque es la única manera de mantenernos firmes. El cristiano constante no depende de emociones, sino depende completamente del Señor. Tiene su fe en el Señor, espera en el Señor, confía en el Señor. La tercera acción, que es el crecimiento, eso solo va a llegar a través de buscar la palabra del Señor. Necesitamos entender la palabra. Pero ¿quién nos va a ayudar a entenderla? El Espíritu Santo. Necesitamos hacer viva la palabra. Pero ¿de quién es la decisión? Es mía. Necesitamos animarnos unos a otros, orar unos por otros, ser generosos con los demás. Como hijos de Dios, nosotros crecemos en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio del proceso. Ahí nosotros maduramos, ahí nos hacemos fuertes, ahí nos hacemos estables. Entonces no podemos decir, ay, pero mientras más sirvo al Señor, yo más problemas tengo, más sufrimiento viene. No, es un tiempo de procesos, pero luego viene esa firmeza que el Señor quiere para nosotros.
La palabra del Señor en el Salmo 92, 12 y 13 dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Así que esa prosperidad del alma, esa prosperidad física, esa prosperidad espiritual va a estar constante si estamos plantados en la casa del Señor, si estamos ahí en sus atrios con alabanza, porque ahí florecemos, dice el Señor. La prosperidad del alma incluye la mente, los deseos y las emociones. La prosperidad del cuerpo es, ya lo dije una vez, gozar de una buena salud. Y no podemos estar enfermos todo el tiempo, porque el Señor es nuestro sanador y por sus llagas hemos sido sanados. Y la prosperidad espiritual es el fundamento de nuestra vida. Si nosotros no tenemos esa prosperidad espiritual, nos va a costar todo lo demás. Así que necesitamos aprender a caminar en los caminos del Señor, a que las piedras de tropiezo las pasemos. Necesitamos estar alertas, orando sin cesar, velando en todo tiempo por nosotros, por nuestras familias, por la iglesia. Tenemos que aprender a clamar, a pedir, a suplicar, y el Señor va a traer respuesta a nosotros. Si nuestro anhelo es crecer espiritualmente, busquemos al Señor, vivamos reposadamente. Si nos mantenemos firmes y si somos constantes y si cada día crecemos espiritualmente, entonces vamos a poder vivir sin que nada pueda afectarnos, porque entonces lo vamos a enfrentar todo con el poder del Espíritu Santo. Si viene una enfermedad, el Señor es mi sanador. Si viene un problema, la salida el Señor la va a dar. Si alguien se levanta, la palabra del Señor dice que ningún arma forjada prosperará sobre nosotros. Para todos, si viene el temor, yo voy a Jesús porque el Señor es mi seguridad, es mi refugio. Si estoy pasando por situaciones económicas difíciles, el Señor es mi proveedor. Para todo hay una solución. Si estoy triste, el Señor me da de su gozo. Si estoy impaciente, el Señor trae esa paciencia a mi vida. Todo lo puedo encontrar en el monte de Dios. Y nuestro anhelo es caminar con el Señor, pero se han levantado esas piedras de tropiezo. Hoy el Señor nos está pidiendo que lo botemos todo de nuestra mente y de nuestro corazón para mantener esa relación con el Señor. Si esas piedras han dañado tu corazón, el Señor hoy quiere sanarte. Si han destruido tu familia, su palabra dice que Él va a restaurar todo lo que el enemigo te ha quitado. Si te han causado problemas en tu trabajo, el Señor te va a defender. Él es tu abogado. Si has sufrido como un líder, si te han herido sin querer las otras personas, recibe ese amor del Señor. Y si tú lo has hecho, reconócelo también, porque Él va a quitar todo de tu corazón. El Señor es nuestra justicia y dice su palabra que al final de la carrera los justos resplandecerán como el sol en el reino de Dios. Así que si hoy has estado pasando por todas estas dificultades, cree y confía plenamente en el Señor, que el Señor es tu fuerza, que el Señor es tu libertador. Y si estás viviendo esos momentos difíciles que tú crees que no vas a poder salir, sube al monte, busca la presencia del Señor. El Señor escucha nuestras oraciones y Él no es indiferente a nuestro clamor. Continúa en fe, cree en el Dios de milagros. Quiero ministrar esa palabra y vamos a orar. Pon tu corazón para creer que el Señor todo lo puede hacer. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia. Damos gracias por tu palabra. Tu palabra dice que nunca regresa vacía, sino que llega al corazón que tú ya tienes preparado que lo reciba. Y en esta hora, Señor, clamamos delante de ti por aquellos corazones heridos. Venimos a declarar tu palabra, tu Señor, en esta hora, tu mano poderosa, tu fuego de libertad. Tu fuego de libertad desciende, tu fuego de poder y gloria
para sanar, Señor, aquellos corazones, mi Padre, que han estado con dolor, con tristeza, con desesperación, con angustia. En el nombre poderoso de Jesús, creemos, Señor, tú eres un Dios de milagros y que tú vas a poner tu mano de poder, de sanidad sobre aquellos que han estado enfermos. Si has estado con un problema de salud y en este momento quizás lo estás sintiendo, pon tu mano ahí y la palabra del Señor dice que envió su palabra y lo sanó. Creemos realmente que el Señor todo lo puede hacer y que no hay enfermedad que el Señor no pueda sanar. Vengo a declarar en el nombre de Jesús, Señor, esa luz para aquellos, Señor, que han andado por oscuridad, que ellos puedan regresar al Señor. Aquellas mamás que están llorando por hijos que se han apartado del Señor, aquellos hijos, Señor, que se han ido a vicios. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que tú eres libertador, que tú eres sanador, y que por tu llaga, Señor, ellos son sanos, y que por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, ellos reciben esa libertad. Por aquellos que no han conocido al Señor, quizá tu esposo no ha llegado a los pies de Cristo, pero declaramos que su Espíritu Santo, el que lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Oramos por aquellas personas que están pasando por necesidades, por el COVID, Señor. Venimos a declarar tu palabra y tu poder. Pasa tu mano de sanidad sobre ellos. Declaramos tu fuego de sanidad sobre esos pulmones, sobre esas vías respiratorias. Y te pedimos, Señor, para aquellos que han perdido a alguien, que tú puedas dar ese consuelo, esa fortaleza que solo tu Espíritu Santo lo puede dar. Oramos, Señor, y te damos gracias, Padre. Declaramos en el nombre de Jesús que toda necesidad la ponemos en tus manos, que todas esas oraciones, Señor, están escritas, Padre, en tu corazón y que tú vas a dar respuesta. Tú eres un Dios grande y poderoso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria damos al Señor. Gracias, pastora. Gracias por esa preciosa palabra que nos ha entregado en esta mañana. Quiero que te lleves 2 preguntas. ¿Cuáles son las piedras que necesitamos sacar de nuestras vidas? ¿Y cuáles son los montes que necesitamos conquistar? ¿Cómo mantenernos en la presencia de Dios? Nos hablaron en esta mañana. Tenemos que ser firmes, constantes y estar en crecimiento cada día. Damos gloria al Señor por esta preciosa palabra que se nos ha predicado. Bendecimos la vida de la pastora, de su familia, de la congregación, la cual ellos dirigen. Damos la alabanza y la adoración a nuestro Dios. Gracias, pastora, por esa preciosa palabra. La bendecimos.